en el día de hoy vamos a estar viendo verdades espirituales que aplican a la vida del cristiano y que no cambian. Son verdades que permanecen para siempre, lo cual nos ayudará a nosotros a entender nuestros padecimientos actuales con una perspectiva cristocéntrica. Y para comenzar ese mensaje, quiero invitarlos a que se vaya a Juan capítulo 15, versículo del 18 al 19. Y la primera verdad es: el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer. Y la palabra de Dios en Juan 15, versículos 18 al 19 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como le digo yo, viendo los padecimientos actuales desde una perspectiva cristocéntrica, la primera verdad es: el mundo nos va a aborrecer. Y no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Él lo dijo a través de sus sagradas escrituras y usted lo puede encontrar aquí. Jesús mismo nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Cuando tú te encuentres en situaciones adversas donde hayan individuos o grupos, ¿verdad?, de personas que te aborrezcan, que no te pueden ver ni en pintura, que se les exalta el corazón al verte, quiero que sepas que Jesús dijo que el mundo os aborrecerá. Y nos dice en el versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor nos clarifica y nos dice: si ustedes fueran mundanos, si ustedes fueran como el montón, si ustedes siguieran las pasiones de su carne, si ustedes anduvieran viviendo en su orgullo, si ustedes anduvieran bien vivitos y coleando en todas las cuestiones del pecado y del mundo, entonces el mundo los amaría, el mundo les diera la bienvenida, le caeras muy bien al mundo, porque el mundo ama lo suyo. Mas sin embargo, el Señor está diciendo en este día a través de su palabra que vosotros, cristianos, no sois del mundo. Todo aquel que ha decidido seguir a Cristo como se corresponde, según la Biblia, según sus decretos, sus mandamientos, según su doctrina, no somos del mundo. Y para no ser del mundo tenemos que vivir como Cristo vivió. Entonces la primera verdad es: el mundo nos va a aborrecer. Por lo tanto, no se ponga a llorar, no se ponga a gritar, no se ponga a pelear, no se ponga al tú por tú con la gente, porque la palabra dice: el mundo te va a aborrecer, y es una verdad. Usted no puede escapar esa verdad. No se puede usted transformar y ser alcahueto y alcahueta queriendo agradarle a todo mundo, cayéndole bien a todo mundo. Simple y sencillamente no vas a caerle bien a todo mundo, y el mundo te va a aborrecer porque aborrece a Cristo. Así de simple y sencillo. Si tú miras la vida desde esa perspectiva cristocéntrica, entonces tú vas a comprender muchas cosas y ya no te vas a afligir, ya no vas a estar llorando, no vas a entrar en depresión, ya no te vas a sentir ofendido, ya no vas a guardar rencor, porque tú vas a entender que el mundo te va a aborrecer a causa de Cristo en tu vida. Simple y sencillo. Amén. Y luego nos dice aquí más en el versículo 20, aquí mismo en Juan 15 nos dice, ¿verdad?, que el siervo no es mayor que su señor. Y vamos a analizar qué significa esa palabra. Leamos el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Mire qué verdad más profunda la que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmada en esta palabra. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Como quien dice, hijitos míos, discípulos míos, cristianos, seguidores de mí, vosotros no sois mayor que su Señor. Vosotros, si sois mis siervos, no son mayor que nuestro Señor. ¿Y qué acontecimientos le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Murió en una cruz, fue vituperado, lo odiaron sin razón. Él nunca hizo nada, nunca quebró un plato, como diríamos nosotros. Nunca hizo nada a otras gentes. Sin embargo, las gentes, los judíos, los letrados, se llenaron de ira en contra de Jesús, queriendo hablar blasfemias, inventándose chismes y chambre, porque les caía mal su presencia, su verdad, su simpleza, su autoridad espiritual. Entonces, amado hermano, lo que está diciendo la palabra de Dios, que si Él sufrió todas estas cosas, nosotros sufriremos todas estas cosas si realmente somos seguidores de Cristo. Porque seguidores de Cristo, ser cristiano, no significa ponerse corbata, ponerse vestido, aplastar una silla o calentarla por cada domingo o cada día que usted va. No se trata de estar cómodo ahí nada más presentándose según como una persona cristiana. Se trata de poder vivir el evangelio con hechos y no solo de palabra. Porque la palabra, todo mundo puede endulzar el oído de todo mundo puede hablar palabra, pero la cuestión es, ¿estás viviendo el evangelio? Eso es lo difícil. Y vivir el evangelio significa vivir en obediencia, pero también significa soportar las pruebas venideras. Significa pasar por todo tipo de padecimiento en el nombre de Jesucristo y exaltar a nuestro Señor en medio de todas nuestras congojas. Eso es ser un seguidor de Cristo. Humildemente seguir los mandamientos de Él. Ver el ejemplo de Él y nosotros poder caminar en ese mismo camino. Amén. Sabemos que el ejemplo que Cristo nos dejó es el amar a nuestros enemigos. Él lo rechazaron, lo vituperaron, lo llevaron a la cruz y a la muerte, y sin embargo continuó amando a su prójimo. Entonces, amados hermanos, cuando estamos hablando de esta verdad, es que nosotros no somos superiores a nuestro Señor. Por lo tanto, lo que Él pasó, nosotros también tenemos que pasar. Mire, va a sonar un poquito chistoso eso, pero para que usted entienda el punto que estamos tratando de comunicar. Jesús anduvo en un burro, en un asna, y usted quiere andar en BMW. ¿Cómo usted va a querer andar en BMW si Jesús anduvo en un burro? Estoy tratando de darle una imagen de que nosotros como siervos del Señor no somos superiores al Señor. ¿Entiendes? Donde Él pasó, debemos de pasar. Los padecimientos que Él sufrió, debemos de pasar. Él sufrió por predicar la verdad, pues nosotros sufriremos por predicar la verdad. Nosotros no somos más especiales o más qué sé yo, o que estamos a un nivel VIP, como decimos, ¿verdad? Donde, es que yo soy especial y yo no voy a pasar por sufrimientos, yo no voy a pasar por pruebas, es que yo ya soy santo y santa y yo no necesito pasar por ahí. No, amado hermano. La palabra de Dios está bien clara. Volvamos a leer en el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Estamos hablando de verdades contundentes de la Biblia para la vida del cristiano. Verdades que nos ayudarán a poder ver la vida desde una perspectiva cristocéntrica, para que luego no andemos nosotros en nuestras emociones, que como yo ya dije antes, son variables, inconstantes, pero la verdad permanece firme. Y es por eso que necesitamos nosotros tener en cuenta estas verdades, para luego no andar al tú por tú peleando con medio mundo.
Es de reconocer que vamos a ser vituperados. Es de reconocer que vamos a ser probados. Es de reconocer que nos va a aborrecer el mundo. Por lo tanto, no se deprima, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, estamos hablando que el siervo no es mayor que su Señor. Y que no nos sorprendamos nosotros de los padecimientos que vamos a tener que pasar. Porque Dios ya no nos advirtió. Y aquí mismo en Juan 16, versículos del 1 al 4, quiero que también lo leamos. La palabra de Dios dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. El Señor Jesucristo, antes de ir, le dijo a sus discípulos y por ende a todo aquel seguidor y seguidora en el día de hoy que queremos vivir en el camino de la verdad y de la justicia, el Señor dijo esta palabra de advertencia para educarnos y comunicarnos de lo que se puede acontecer en el futuro. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Hija, hijo mío, te he dicho que vas a padecer persecución. Hijo e hija, te he dicho que no van a recibir tu palabra. Hijo e hija, te he dicho que el mundo te va a aborrecer. Te lo advierto ahora para que no sea esto de tropiezo a tu vida. Tienes que tenerlo en mente. Si tú estás viviendo la verdad, pues espera estas cosas porque van a venir. Pero si tú no estás emocionalmente, espiritualmente preparado o preparada, pues te vas y caes. Te sirve de tropiezo. Porque te comienzas a agarrar de los chongos con tu fulano y fulana, tu hermano o tu hermana, con aquella persona que te ofendió y puro agarrarte de los chongos. Pero ahí no vive Cristo, ahí no mora Cristo. En la discusión, en la división, en los pleitos, no vive Cristo. Entonces, amado hermano, el Señor te está avisando y te está diciendo, estas cosas van a acontecer. No te sorprendan. Estás advertido y advertida. No te sorprendas. Va a haber vituperio, va a haber blasfemia, va a haber mentira, va a haber persecución, va a haber problemas, va a haber de todo. Hijo mío, pues esto lo pasé yo, tú también lo pasarás. La palabra de Dios es bien clara y luego nos dice en el versículo 2 de aquí 16 de Juan: os expulsarán de las sinagogas. En aquel tiempo en los judíos, sinagogas, aquí nosotros iglesias. Os expulsarán de las iglesias, os expulsarán de los ministerios. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire, pongan atención a esta palabra. Pensarán que están haciendo lo correcto. Pensarán que están dando servicio a Dios. Que con vituperarte, que con matarte, que con sacarte, que con decirte todas estas cosas, blasfemar tu nombre. Pensarán que ellos están haciendo lo correcto y sirviendo a Dios. No, eso fue el caso de los judíos. Los judíos, los fariseos, los letrados pensaban que estaban haciendo lo correcto, alabando y sirviendo a su Dios. Matando a Jesús, pensaban que ellos estaban haciendo lo correcto. ¿Por qué razón pensaban ellos que estaban haciendo lo correcto? Porque mismo Jesucristo nos lo dice en el versículo 3. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Van a hacer todas estas cosas porque aún no han conocido al Padre ni a Jesucristo. Tal vez de oídas, pero no personalmente, no en su vida. Así que, amados hermanos, Jesucristo tuvo fariseos que se le levantaron. Y si tú has decidido vivir en la verdad, pues que no te sorprenda que habrán fariseos que se te van a levantar. De igual manera, procurando tu muerte. Tanto muchas veces muerte espiritual como muerte física. Si usted se va a aquellos lugares, los musulmanes, los islámicos, ellos en el nombre de su Alá y en el nombre de su Dios andan matando cristianos porque según ellos, eso es a lo que su Dios le agrada. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara.
La palabra de Dios no miente. Estamos hablando de verdades contundentes. Y esto es importante que usted le abra, que le quite, ¿verdad? Lo que es la venda de los ojos. Jugando a cristianitos, jugando a ministeritos, jugando a que todo es bien cómodo y bonito y que florecitas y que el día bonito. Amados hermanos, estamos en una guerra constante contra huéspedes espirituales de maldad. Prepárese mentalmente y espiritualmente, que en cualquier momento va a venir saetas, van a venir problemas, van a venir blasfemias, van a venir de todo tipo de cuestiones, amados hermanos. Que no nos sorprenda, dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo advirtió a sus discípulos y nos los ha dejado plasmado en su sagrada escritura, que esto ha de venir, ha de pasar. Por ende, usted y yo tenemos que estar preparados. No para reaccionar como el mundo reacciona, sino que para reaccionar y vivir como Cristo reaccionó. ¿Qué dice él? Él cayó. Como un cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Y si Jesucristo, teniendo toda la razón del mundo, pudiendo defenderse, pudiendo decir tantas otras cosas a aquellos que le juzgaban injustamente, Él tomó el camino de callar, el camino de humildad, el camino de sometimiento a la obediencia del plan de su Padre. Entonces, ¿qué lo hace a usted mejor? ¿Por qué usted se sobrepasa a lo que Jesucristo hizo? El Señor es claro. Si nos llamamos cristianos, somos seguidores e imitadores de Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, pues es hora que le comience a conocer. Comience con palabra de Dios, que aquí le va a narrar todas sus actitudes, todas sus acciones, todo su ministerio, todas sus enseñanzas van a estar escritas aquí. Y póngase en mucha oración para que el Señor abra su entendimiento y pueda entender y comprender cómo es Jesucristo. Entonces, amado hermano, estamos hablando de verdades contundentes para poder ver la vida desde una perspectiva espiritual y cristocéntrica. Amén. Entonces ya leímos y vamos a finalizar en el versículo 4 aquí en Juan 16, perdón. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os había dicho. Hijitos míos, les estoy diciendo esto para cuando ya se encuentren en el mero apogeo de la situación, se acuerden que yo ya les había advertido. Se acuerden de mis sagradas escrituras. Se acuerden de mis mandamientos. Se acuerden de mis consejos, para que no sea ocasión de tropiezo a sus vidas. Eso es lo que la palabra de Dios habla en nuestras vidas en este día. Y luego una segunda verdad es que van a rechazar la palabra. Si usted se va a Ezequiel 3, vámonos a Ezequiel 3. En Ezequiel 3, en el versículo 4, y luego vamos a leer el 7, nos habla la palabra, que la palabra será rechazada. Estamos hablando de verdades que no cambian. Amén. Y la palabra de Dios en Ezequiel 3, versículos 4 y luego el 7 dice así: luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y luego dice en el versículo 7: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Mira lo que la palabra de Dios habla. Aquí en contexto fue palabra de Jehová hacia Ezequiel, pero es una palabra de Dios hacia todo aquel que profesa la palabra de Dios, a todo aquel que continúa sirviéndole al Señor. Ya seas tú profeta, maestro, predicador, evangelista o un siervo del Señor, en cualquier índole de su ministerio, la palabra dice: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí.
Ahí está la clave, ahí está la verdad. La palabra será rechazada, la palabra de Dios. Porque cuando Dios le dijo a Ezequiel, habla mis palabras, estaba diciendo la palabra de Dios. Entonces, otra verdad contundente, aparte de que seremos aborrecidos, es que la palabra de Dios será rechazada. Habrá momentos donde el Señor te dé una palabra que prediques y no te la van a aceptar. No te la van a recibir. Si eres un profeta usado por el Espíritu Santo, el Señor te da una palabra profética y tú la das y no te la van a recibir. Aquella invitación que tú le hagas a tu amigo, a tu amiga, a tu familiar y tú le dices, vamos a la iglesia, no te la van a recibir. El Señor te está preparando que habrá rechazo. Y aquellos que no, en nuestras emociones y en nuestra carne no sabemos lidiar con el rechazo, pues prepárate, porque habrá mucho, mucho rechazo. Y no es para que tú te sientas mal, llores, te deprimas, te enojas, te hieres, guardes rencor y peques. No. Simplemente tómalo como una verdad contundente. Me van a rechazar, ¿y qué? Seguimos para adelante. Me van a ver mal, ¿y qué? Yo sigo adelante. Porque la palabra de Dios que dice que van a rechazar a Él, a Cristo, la palabra de Él. ¿Por qué tú estás queriendo ver las cosas humanamente? Me rechazó a mí. Ya no me quiere, ya no me habla, ya no me llama. Era mi mejor amiga, se fue. Amado hermano, la palabra de Dios te está diciendo que la palabra de Dios será rechazada porque rechazan a Cristo. Amén. Rechazan a Cristo y no a ti. Rechazan las palabras de Cristo y no las tuyas. Y como dice por ahí, no sé si usted ha escuchado un dicho que dice, no eres tú, soy yo. ¿Verdad? No sé si usted entiende eso. Pero prácticamente eso es lo que está pasando en el ámbito espiritual. Y Jesús nos advierte sobre las cosas, ¿verdad? Sobre esos corazones rebeldes. Él nos advierte al igual como le advirtió a Ezequiel, aquí mismo en lo que estamos leyendo. Si usted lee en Ezequiel capítulo 2, versículos 4 al 7, la palabra de Dios dice así. Yo pues te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y dice el versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni tengas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La palabra de Dios te dice, hija mía, te envío a un mundo que te va a aborrecer. Te envío a un mundo que va a rechazarte. Te envío a un mundo que va a querer intimidarte, va a querer avergonzarte. Hija mía, te envío a un mundo donde no vas a compatizar con ellos, donde te van a decir, uy la rara, uy la raro, uy, mire usa manto que fea se ve, mire, uy ahora ya solo con corbata, uy mire ahora ya no toma con nosotros, ahora ya no va al baile. Mira, hija e hijo mío, si tú eres un seguidor de Jesucristo, dice la palabra, vas a ser aborrecido, te van a rechazar. Van a rechazar la palabra de Dios en ti. Pero la palabra de Dios nos dice aquí, no temas, no temas, no les tengas miedo, tú habla la palabra. Porque estos no tendrán excusa de que hubo profeta entre ellos, que la palabra llegó a su casa y no la quisieron escuchar. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. El Señor te está diciendo, hija mía, ya te garantizo y te digo, tú que estás sirviendo en un ministerio, prepárate porque habrá rebeldía. Prepárate porque habrán quienes no creerán en ti. Prepárate porque te van a criticar. Prepárate porque te van a cuestionar. Prepárate porque a esto te he llamado. A unas luchas de entre el bien y el mal. Prepárate.
Si tú tienes esa verdad en tu mente, entonces ya no vas a andar llorando por cualquier cosita, quejándote por cualquier mala mirada. Si tú conoces esta verdad, la verdad te va a hacer libre de todas esas opresiones. Tú vas a aceptarlo y vas a ver, gloria a Dios, vamos en el camino correcto. Porque si tú no estuvieses en el camino correcto, las tinieblas no se te levantarían. Porque el mundo ama lo suyo, dice la palabra de Dios. Y si tú eres del mundo, pues allá bien contentito, hasta en el sofá del mundo estarás sentado. Pero cuando no andas en el mundo y andas buscando la verdad, sabes y puedes esperar contienda y problemas y tanta otra cosa. Habrá muchos que se levantarán contra ti, pero tú no vas a responder carnalmente. Si no te escuchan, limpia tus pies y sal. Pero tú has cumplido tu propósito, has traído la palabra. Te escuchen o no te escuchen. Eso es lo que la palabra de Dios dijo a Ezequiel y nos dice a nosotros en este día. Amén. La tercera verdad es que no hay profeta en su casa. Mismo Jesucristo lo vivió, lo dijo, y eso mismo pasa a nosotros. No hay profeta en su casa. Si usted se va a Mateo 13, versículos 53 al 58, vamos a leer cuando Jesucristo dice que no hay un profeta con honra en su casa. Amén. Mateo 13, versículos 53 al 58. La palabra de Dios dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesucristo mismo experimentó esto y lo dijo, salió de su propia boca, diciendo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Él llegó, fue a su tierra natal, a Nazaret, donde lo conocían. Comenzó a predicar con grande sabiduría, con grande autoridad, con el ungimiento del Espíritu Santo, y aquellos se quedaron anonadados. ¿Y de dónde le sale tanta sabiduría? ¿Y de dónde? Pero si que no es el hijo de ese carpintero maleducado que ni siquiera fue a la universidad, y que apenas acaba de convertirse al cristianismo, 3 meses tiene, ¿y de dónde saca esas tremendas prédicas? Como que si fuese un estudiado de un seminario. Y que no le conocemos a sus hermanas y a sus hermanos, y no es la mamá de él se llama María, pues, ¿y de dónde? Escandalizados. ¿Cómo dice? Escandalizados, envidiosos, incrédulos. Y pero que no era aquella hermanita toda así, que le faltaba mucha espiritualidad, y ahora mira dónde está sirviendo. ¡Ah! Y Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su casa, en sus parientes. Como dice en Marcos 6:4, dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Qué te quiere decir eso, amados hermanos? Que el mismo principio de que el mundo os aborrecerá, y que el mismo principio de que la palabra de Dios será rechazada, también aplica a tu propia casa, a tus propios parientes, a tus propios amigos. No hay profeta en su propia casa. Tus familiares no te creerán, porque ellos te están viendo humanamente, pero que no era aquella que solo hasta amanecía borracha, pero que no es aquel mujeriero y medio. Mira, y eso yo no le creo la palabra que dice, mira, solo se pone aquí su corbata y predica, pero yo le conozco su pasado, yo le conozco cómo es yo no le creo a ese pajero ese mentiroso No hay profeta en su casa.
Porque el humano, la familia, los parientes, el mundo va a ver con los ojos del mundo y verán, y este que no es aquel. No van a creer en tu llamado, no van a creer en tu ministerio, no van a creer en tus cambios. Ahora, si tú vives una doble vida, pues ahí ya no me digas nada. Porque si andas mostrando una imagen en la iglesia y allá afuera otra completamente distinta, entonces esto no aplica a tu vida. Porque tú lo que eres, tibio eres, hipócrita, doble cara. Pero la palabra de Dios dice que no te creerán, no te recibirán, aún tus parientes, aún tu casa, aún tu tierra. Entonces, que no te sorprenda. ¿Por qué te vas a llevar eso a pecho, a tu corazón? Y te vas a lastimar. Y vas a guardar rencor. Y te vas a pelear con tu tía y con tu tío y con tu primo y tu prima y tu esposo. Porque lo estás, ¿cómo se dice? Lo estás internalizando humanamente en tus emociones. Pero el mismo principio aplica. El mundo os aborrecerá. Por lo cuanto no es cosa nueva. No es un cuento nuevo. Es algo ya sabido que el Señor ya nos advirtió. Por lo tanto, actuemos serenamente. Con la paz que Cristo actuó. Serenamente. Que se le levantó Judas, un íntimo amigo de él. Serenamente. Porque él ya lo sabía, ya lo anticipaba, ya se le había sido dicho. Entonces, ¿será que nosotros podremos actuar según la palabra cuando se nos levante un Judas? ¿Será que vamos a actuar de igual manera como Jesús actuó cuando se nos levante alguien en nuestra propia casa? Amado hermano, la razón por la cual estamos compartiendo estas verdades espirituales en este día es para que podamos cambiar nuestra mentalidad y manera de ver la vida, a poder ver la vida de una perspectiva cristocéntrica. Y si usted cambia su vida y su mentalidad, va a ver que no se va a encontrar usted reaccionando como el mundo reacciona. Usted va a reaccionar como Jesucristo reaccionó y obró en esta tierra. Entonces, la verdad número 3 es que no hay profeta en la casa. Por lo tanto, no internalices el rechazo de los tuyos. Solo comprende, bueno papá, no me rechazan a mí, están rechazando tu palabra, están rechazando tu luz. Por lo tanto, usted siga adelante, clame por ellos en amor y con misericordia, pero no se ponga el tú por tú. Ni se lastime ni guarde odio en su corazón. No te rechazan a ti, rechazan a Cristo en ti. Aún así debemos amarlos siguiendo el ejemplo y mandamiento de Jesucristo. Ahora vamos a hablar una verdad más. La verdad número 4, según este mensaje que estamos impartiendo hoy. Seremos probados como el oro, pero nuestras pruebas siempre producirán gozo. Y podemos eso leerlo en 1 de Pedro 4. Versículos 12 al 16. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 16. Y dice la palabra de Dios así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois viturados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Mire qué hermosa palabra. Otra verdad es que seremos probados como el oro, pero nuestras pruebas siempre producirán gozo.
Y si usted vuelve a leer y analizar profundamente estos 3 versículos que acabamos de leer, usted va a reaccionar de una manera muy distinta ante la prueba, ante el problema, ante los padecimientos. Usted con gozo y alegría lo va a recibir, porque va a decir: así como mi Señor Jesucristo padeció, yo también. Para mí es un honor padecer en su nombre. Para mí es un honor estar diligentemente caminando en el camino de verdad y justicia. No importa, como Pablo, listo para todo. Como Pablo, te espera aquellas pedradas. Vámonos, gloria a Dios, que debemos de predicar el evangelio, ¿verdad? Con gozo, con alegría, sabiendo lo que le acontecería, pero él creía en una verdad. Entonces aquí dice: amados, dice el versículo 12, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Que no le venga como gran sorpresa las pruebas, amados hermanos. Ahora yo comprendo a mayor profundidad al pastor Antonio Cabrera y a sus enseñanzas, que nos dice siempre: bueno, amados hermanos, oremos porque algo viene. Siempre estar a la expectativa que en cualquier momento viene, ¿verdad?, las saetas del enemigo, vienen los problemas, y lo que tiene que usted estar haciendo es prepararse. Ahora yo comprendo ese tipo de enseñanza, porque la palabra de Dios nos la está enseñando a nosotros. Y luego dice el versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos porque eres participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así como padecemos como Cristo, y juntamente con Cristo seremos glorificados, dice la palabra, ¿verdad? Seremos transformados, resucitados, seremos llevados como Jesucristo fue llevado, porque Él pasó la prueba, Él pasó todo al pie de la letra, según las ordenanzas de su Padre.